¿Cómo están, hermanos y hermanas? Estoy muy agradecido en esta hora. Una vez más podríamos compartir comentario de San Juan. Nosotros tenemos ese gran privilegio escudriñar la Santa Escritura. En esta mañana nosotros primero vamos a leer pasaje de la Biblia, San Juan capítulo 3, el versículo 1 al 11. Si usted tiene la Biblia, por favor, podría abrir la palabra de Dios, luego nosotros leamos juntos. San Juan capítulo 3, el versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Y el viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacer esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Hasta el versículo 11. Nosotros tenemos un prejuicio en nuestro corazón. Muchas personas creen: yo creo en Dios. Eso significa, yo tengo que hacer algo para Dios. Lamentablemente nosotros tenemos el enfoque de ese punto de vista. Adán y Eva, antes de comer el fruto del conocimiento del bien y del mal, la palabra de Dios realmente era la norma, era la regla, o era el camino de la vida de ellos. Pero después de recibir el pensamiento de Satanás, la desconfianza, esa desconfianza producía la desobediencia, y luego ellos comieron el fruto del conocimiento bien y del mal. Después de comer ese fruto, Adán y Eva, ellos habían recibido el pensamiento de Satanás. Al final fueron expulsados y el Espíritu de Dios ya no podía estar más con Adán y Eva, y estaba muerto por el pecado. Cuando se separaron de Dios, físicamente estaba vivo, pero internamente estaba muerto por el pecado. Cuando Adán y Eva estaba junto con Dios, la palabra de Dios lo guiaba, la palabra de Dios lo llevaba, la palabra de Dios le mostraba el camino. Pero después de separarse de Dios, en vez de tener la palabra de Dios, según la filosofía, bien y el mal,
A través de esa filosofía, Satanás creaba en el corazón del hombre la conciencia humana. Lamentablemente hoy en día muchas personas creen mucho según su propia norma. La gente cree que mi propia conciencia es la verdad. A veces nuestra conciencia se ve bien bonito, muy elegante, muy piadosa. Pero tenemos que comprender una cosa. Mi punto de vista, mi propia conciencia no es la verdad. Por eso la palabra de Dios nos enseña en Isaías capítulo 64, el versículo 6. Nuestra propia justicia como un trapo de inmundicia. Pero muchas personas es engañada. Cuando el humano, después de separarse de Dios, comenzó a creer en su propia conciencia humana. Y luego Satanás metió al corazón del humano su ego. Mucha gente no sabe de dónde viene mi ego. La gente cree que si yo cambio mi corazón, yo puedo mejorar mi vida. Pero en esa hora nosotros tenemos que comprender una cosa. Según su propia decisión, no se va a cambiar. Pastor, yo veo un cambio de mi vida. Yo quisiera decirle en esa hora, el cambio es perfecto. El cambio es para siempre. Nuestro cambio es, de repente, depende de la situación, la circunstancia, sube y baja. Satanás, después de haber metido su ego al lado de la conciencia humana, cuando Adán y Eva comenzó a tener su descendencia, ya en vez de tener el Espíritu de Dios, el humano ya tiene, y el ego y su propia conciencia. Hermanos, hermanas, ¿ustedes no habían escuchado algunas voces? Todos los días esas voces nos habla. Mucha gente se cree, alguna voz nace de mí. Por eso la gente cree que, esto es mi voz, esto es mi pensamiento. No es eso. Usted ya sabe, adentro de sí mismo, que existe otro de ustedes. Nosotros lo llamamos ego. Cuando una persona se separó de Dios, cuando el descendiente Adán se separó de Dios, su vida ¿cómo se convirtió? Egocéntrico. Amar a sí mismo. Vivir conforme de su ego, de su pensamiento. ¿Por qué hoy en día mucha gente vive infelizmente? Porque usted escucha todos los días su propia voz. No quiero, no me parece, no estoy de acuerdo, yo no acepto. Entonces una persona no conoce a Dios. ¿Quién es el dueño de mi vida? Yo, mi propio pensamiento. Ahora vamos a buscar San Juan capítulo 13, el versículo 2, a través de nuestro propio ego, cómo Satanás están trabajando en nuestro corazón. San Juan capítulo 13, el versículo 2. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Judas Iscariote, él aceptaba sus pensamientos, porque su ego le decía, solamente tú puedes vender, tu maestro, pero tú no vas a dañarlo. Judas Iscariote, él no podía distinguir de dónde venía ese pensamiento. Él creía que ese pensamiento se surgía de sí mismo. Él creía que eso era de él. Hermanos y hermanas, no solamente Judas Iscariote, en nuestra vida también, todos los días, este momento también. Nosotros estamos pasando un momento muy difícil, crítico,
por medio de COVID-19. Mundialmente estamos sufriendo. Satanás, por medio de nuestro pensamiento, continuamente está metiendo sus ideas. Por eso, es ahora, usted tiene que tomar la decisión. Yo voy a establecer mi corazón encima de la Santa Escritura, la palabra de Dios, o voy a establecer mi corazón a mis pensamientos que sale de mi ego, de mí mismo. Cuando usted escucha su propia voz, su corazón va a ser macerado. Su corazón va a producir mucho miedo, mucho temor. Vamos a ver Romanos capítulo 8, un versículo más. Romanos capítulo 8, el versículo 6. Romanos capítulo 8, el versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Me gustaría explicarle a ustedes, a algunos hermanos, wow, muy difícil. Por eso nosotros estamos aquí, para servirle, explicarle, ayudarle a los hermanos. Romanos capítulo 8, el versículo 6. Porque el pensamiento mío es muerte, pero la palabra de Dios es vida y paz. Hermano, cuando nosotros interpretamos Romanos capítulo 8, el versículo 6, si usted sigue conforme su propio pensamiento, Satanás trabaja su herramienta por medio de nuestro pensamiento. Dios trabaja su herramienta por la palabra de Dios. Por eso, dos cosas chocan en nosotros. Satanás siempre nos acerca esta hora también, muy razonable, muy bonito. Satanás nos acerca, mira, tú tienes problema, tú tienes tú vas a morir, tú vas a fracasar, ¿qué va a pasar? Dios mío, Satanás provoca mucho miedo. Pero nuestro Dios y el Espíritu Santo por la palabra de Dios nos hablará, nos traerá paz y vida. Por eso una persona creer en Dios, fija mi corazón a la palabra de Dios. Algunas personas cuando cometen moralmente, ¿no?, robo, daño o más unas actitudes inadecuadas, cuando la gente comete ese tipo de error, la gente le duele. Ay, de verdad, yo había cometido ese error. Me siento avergonzado. Yo soy tan perverso. Así la gente se confiesa. Pero cuando una persona acepta fácilmente su propio pensamiento, no se arrepiente. Fácilmente la gente no se reconoce. Normal. Vamos a ver, 2 de Timoteo, capítulo 1, el versículo 7. La palabra de Dios nos enseña, 2 de Timoteo, capítulo 1, el versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El Espíritu Santo nos ha dado el espíritu de cobardía. Al contrario, de poder, de amor, de dominio propio. Sí, Dios esta hora me puede levantar de aquí. Dios me puede ayudar. Dios me ama. Dios está conmigo. Claro que sí. Yo no voy a aceptar mi pensamiento. Yo voy a negarme, despojarme. Y luego usted va a desechar su pensamiento. Luego usted va a depositar su corazón a la promesa de Dios. La palabra de Dios que nos dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos y hermanas, nosotros somos hijos de Dios. Somos hombre de Dios. Nosotros no creemos en mis pensamientos. Nosotros creeremos en la promesa de Dios para nuestro Señor Jesucristo,
nada imposible. Por eso una persona cree en Dios, tendría el poder de Dios. A través de la palabra de Dios, tendría el amor a través de la sangre de Cristo. Luego tendríamos propio dominio. Por eso una persona cree en Dios, no puede vivir lo que le da la gana. Porque el Espíritu Santo mora en nosotros, Él nos va a redarguir, Él nos va a animar, nos va a exhortar, nos va a bendecir. Sí, mientras vivamos en este mundo, nuestro físico tiene límite. Sí, nuestra carne se cae, pero el Espíritu Santo, por medio de la palabra de Dios, nos levantará nuevamente. El Espíritu Santo nos animará, nos motivará, bendecir y agradecer a Dios. Sí, Señor, aunque estamos pasando un momento difícil, tú estás conmigo. Yo podré pasar, yo podré marchar con tu palabra. Yo voy a levantar, yo voy a caminar y marchar. Toda nuestra familia, nuestro hogar, pasaremos muy bien porque tú estás conmigo. Por eso nosotros tenemos la promesa de Dios en esta hora. Vamos a volver San Juan capítulo 3. San Juan capítulo 3, el versículo 1, adelante. Había un hombre, Nicodemo. Él era fariseo. Él era el líder de un principal de sus sociedades. En aquel momento, concilio, y estaba formado por medio de los sumos sacerdotes y luego fariseos y saduceos, y también ellos se formaban. Eso es su última autoridad. Ellos tomaban las decisiones. Nicodemo, significado su nombre, un ciudadano victorioso. Él realmente buscaba a Dios. Él tenía la curiosidad, pero él tenía mucho miedo para mostrar su fe. Y por eso, y el versículo 2, San Juan capítulo 3, el versículo 2, él llegó la noche. ¿Qué le decía? Y él le hablaba, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Él ya sabía. Señor, tú viniste de Dios. Yo sé, realmente, si tú no viniera del Señor, de Dios, no podría hacer esas cosas. Ahora el versículo 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Normalmente cuando nosotros conversamos, ¿no?, ambos lados. Si mi amigo me habla, yo también, yo le opino, así ambos lados. Pero Jesucristo, de repente, como le decía, de cierto te digo. Cuando Jesucristo mencionaba 2 veces de cierto, significa, mira, muy importante. Luego, ¿qué le decía? No naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Cuando él escuchaba esa palabra, chocaba mucho. Wow, Señor, ¿cómo me dice así? ¿Qué es un nuevo nacimiento? Porque él pensaba, ¿no?, iba a escuchar alguna respuesta, como así, acompañando su palabra. Sí, yo vine de Dios, gloria a Dios, yo soy hijo de Dios. Tú conoces muy bien, tú tienes el corazón muy abierto. Tal vez él podría esperar ese tipo de respuesta. Pero la palabra de Cristo es totalmente diferente. De cierto te digo, no nacer de nuevo
no podría ver el reino de Dios. El versículo 4. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Señor, y entonces yo tengo que entrar nuevamente al vientre de mi madre. No comprendía. Él nunca había escuchado esa palabra. Hermanos y hermanas o amados y la familia, nacer de nuevo no por la capacidad de intelectuales. El conocimiento es importante, pero no solamente por el conocimiento. A través de la palabra de Dios, algún momento el Espíritu Santo tiene que alumbrar su conciencia. ¡Wow! Realmente yo soy pecador. Yo soy enemigo de Dios. No tengo la esperanza de mí por la guía del Espíritu de Dios. Cuando le muestra quién soy yo delante del Señor, la gente realmente que reconoce. Por eso cuando nosotros observamos la palabra de Dios, aunque Nicodemo, él era fariseo, él era el miembro de Sanhedrin, pero no había nacido de nuevo. Él amaba a Dios, era un hombre piadoso, pero eso no podía garantizar el nacido de nuevo. Jesucristo le decía, realmente tú tienes que nacer de nuevo. Algunas personas piensan, me congrego, o también soy cristiano, o yo también soy profesional, yo no he dañado a nadie, yo también tengo muy buena conducta, muy bien, gloria a Dios. Pero esa hora yo quisiera decir, su buena conducta, usted muy una persona amable, usted persona muy consciente, usted una persona muy piadosa, todo está bien. Pero solamente la palabra de Dios, aunque usted vive con muy buen testimonio, buena actitud, eso le puede ayudar a su propia vida. Pero eso no va a ser la norma de nuevo nacimiento. Yo no estoy negando su conducta, no estoy negando su conocimiento, su estudio, yo no estoy negando su vida espiritual. Solamente quisiera decir, aunque yo soy religioso, yo soy muy buena conducta, una persona muy consciente, eso no va a ser como la base, la evidencia de nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es una persona nace en este mundo como el descendiente de Adán. Realmente, Señor, yo soy el enemigo de Dios. ¿Qué cosa podría hacer? Yo necesito tu gracia, tu misericordia de Dios. Debe arrepentirse desde su origen, no desde sus actitudes. Primero, desde mi origen, Señor, yo nací como el descendiente de Adán, nada que hacer. No hay esperanza de mí, no hay nada que agradar a Dios. Cuando una persona que se reconoce su origen, usted va a presentar ante la misericordia de Dios nada más. Porque por mi propia justicia, nunca yo podría agradar a Dios. Nunca yo podría servir al Señor por mí mismo. Cuando nosotros observamos Hechos capítulo 8, sale un eunuco de Etíope. Era un hombre muy piadoso, era un hombre muy sabio, tenía mucha pasión. Desde Etiopía, más 3,000 kilómetros, llegaba hasta Jerusalén para adorar a Dios por un propósito.
Hechos capítulo 9 sale Saulo. Se cambió su nombre, Pablo. Era fariseo. Con todo su corazón glorificaba a Dios. Hechos capítulo 10 sale Cornelio. Era un hombre romano, centurión, piadoso. Él invitaba a toda la familia para creer en Dios. Hechos capítulo 18 sale también Apolos. Todos los hombres, sabios de la palabra, servía a Dios, piadoso ante Dios, pero no había nacido de nuevo. La palabra de Dios nos habla. Ellos eran fieles, ellos llenos de pasiones, pero no ha habido nacido de nuevo. No solamente ellos, ya nosotros sabemos muy bien, John Wesley, Charles Spurgeon, Del Moody, muchos hombres de Dios también servía a Dios, adoraba a Dios, pero al fondo del corazón no estaba nacido de nuevo. Por eso el Señor que le decía, tú tienes que renacer por el agua y el Espíritu. El agua es la palabra de Dios. Y este agua no es un bautizo. El bautizo y la Santa Cena, el orden del Señor hacia la iglesia. Pero nosotros tenemos que entender, y una ceremonia no podía darnos la garantía de nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es una experiencia personal por medio de la palabra de Dios, por medio de la ayuda del Espíritu Santo. Se abre su corazón. El Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios se le revela. Él es el Cordero de Dios. Él murió por mí. Por eso aquí, San Juan capítulo 3, el versículo 7-8. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Hermanos, hermanas, amados, nosotros podemos sentir el viento. Ahora hay viento. Pero yo no sé ese viento de dónde viene, a dónde va. Pero el viento sí mismo ya sabe. ¿Eso qué quiere decir? El nuevo nacimiento sí mismo ya sabe. Realmente, antes yo era el hijo de, yo soy el enemigo de Dios. Yo soy hijo de la oscuridad. Pero Cristo murió por mí. Él llevó toda mi condenación del pecado. ¿Cómo sabe? Él sí mismo ya sabe. Jesucristo usaba esa parábola sobre el viento. La gente no sabe, no puede ver, pero el viento sí mismo él sabe. Como igual, el nuevo nacimiento, una persona ya logra, no por su emoción, no por su sentimiento, sino por la palabra de Dios. Sino por la palabra de Dios, Dios nos declara. Vamos a ver un versículo, Primera de Pedro, en Nuevo Testamento, Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, cuando nosotros escudriñamos la Biblia, nosotros podemos también escudriñar. Capítulo 1, el versículo 9. Primera de Pedro, capítulo 1, el versículo 9. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Fin de vuestra fe es la salvación de vuestras almas. Y luego Santiago, capítulo 1, el versículo 18. Santiago 1,
el versículo 18. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. La palabra de Dios nos enseña, nos hizo nacer por la palabra de verdad, no por sus emociones. Ay, de repente me sentía algo, un calofrío. Ay, de repente yo lloraba mucho. De repente así me caía al suelo. Así me sentía algo. Por eso yo nací de nuevo. La Biblia no es así. Observe bien. Un etíope de Etiopía no caía al suelo. Cornelio tampoco. Ellos escuchaban la palabra de Dios. Ellos recibían por medio de la palabra de Dios la obra de Cristo en su vida. Esta mañana, por medio de la palabra de Dios, Dios nos ha dado un nuevo nacimiento. Eso es como un comienzo. El Espíritu Santo mora en nosotros. El Espíritu Santo nos guiará. El nuevo nacimiento no solamente un comienzo, eso es el inicio. Dios va a trabajar en nuestra vida durante el día. Por favor, no acepte sus pensamientos, deseche su punto de vista, establezca la promesa de Dios. Si yo nací de nuevo, el Espíritu Santo mora en mí, me guiará conforme su palabra de Dios. No se olvide, esta mañana todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios nos cuidará, Dios nos levantará nuestra rodilla, Dios nos levantará nuestras manos caídas, caminar por la fe delante de Dios. Gracias, hermanos, hermanas, amados, nuestra familia, Dios lo bendiga. Yo voy a orar. Gracias, Padre, por esta mañana. Estamos muy agradecidos delante de ti, Padre Celestial. Todos los días vienen muchos pensamientos a nosotros, pero tu palabra, tú nos guiarás, tú nos ofrecerás tu voluntad, tú nos cuidarás durante el día. Estamos en tus manos. Ten compasión por nosotros. Estamos muy agradecidos. Dios nos bendice, que Dios nos guía. Te alabamos, Señor. Gracias, Padre. Ten compasión por nosotros. Te alabamos. Te lo pedimos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias. Dios lo bendiga. Hermanos, hermanas, nos vemos pronto.